conocido por todos nosotros, no necesita mucha presentación. Por cierto, felicitaciones al rector, que uno de los miembros del grupo IDAMA ya es miembro de la Academia de la Lengua a nivel nacional. Una felicitación para todos ustedes. Quiero repetir la pregunta. ¿Qué es una transición? Habida la experiencia chilena y la experiencia venezolana, un poco para deslindar tantas opiniones que hay sobre la definición o la aplicación de un proceso de transición en Venezuela. Fíjate, Juan Carlos, las transiciones políticas han sido bastante estudiadas, ¿no? Y en América Latina se han estudiado particularmente la brasileña, la chilena, la propia mexicana, ¿no? Y hay muchos casos. Ahora, hay un principio fundamental. Ninguna transición es igual a otra, por razones de tiempo y lugar. O sea, ocurren en tiempos determinados y en circunstancias determinadas. Y estas nunca se repiten exactamente, ¿no? Pero igualmente, en términos intelectuales, se puede hacer analogías. En ese sentido, una transición necesariamente pasa por negociaciones y acuerdos de todo tipo, ¿no? Porque no solamente se trata de establecer la transición en términos, vamos a llamarlos electorales, o reglas del juego electorales de la transición, sino que hay que garantizar también la gobernabilidad, o como dicen los españoles, la gobernanza. Porque después que tú pones otro gobierno, evidentemente este gobierno va a crear muchas expectativas en el corto plazo y no las va a poder satisfacer. Entonces, si no forma parte de un acuerdo de gobernabilidad, también ese gobierno nuevo, eventual, va a fracasar o se va a desgastar muy rápidamente. Así que no solamente es un problema de transición electoral para recuperar las reglas del juego de la democracia, sino que además hay que garantizar que por lo menos el primero o los primeros gobiernos posterior a la transición tengan gobernabilidad. Y en ese caso, en Chile es un buen ejemplo. Allí funcionó la concertación que unió a los principales partidos, que les permitió una mayoría y una legitimidad en todos sentidos frente a la población, y durante 20 años, pues Chile realmente fue un modelo de progreso político y económico, ¿no? Aquí en Venezuela tuvimos una concertación. En el año 57-58 fraguó un acuerdo de partido que permitió salir de la dictadura y estableció la gobernabilidad en función del principio de participaciones del gobierno de ancha base o como se llamara en aquel momento, ¿no? Y al final terminó en un acuerdo político bipartidista, ADECOPEI. Entonces, lo que hay que entender es que, primero, no tiene plazos. Segundo, no se puede copiar de ningún otro proceso. Pero sí hay que entender que forma parte de una negociación y acuerdo. Ahora, hay muchas maneras de negociar. Hay negociaciones para simplemente mantener el statu quo, o como dice en la filosofía del Gato Pardo, cambiar para no cambiar nada, ¿no? Tendría que ser negociaciones serias, con garantías nacionales e internacionales, que permitan realmente llegar a acuerdos de convivencia y participación y que garanticen realmente que el cambio sea real, ¿no? Así que bueno, esa es la dirección, ese es el desideratum, y hacia allí tendríamos que ir. Ahora, profesor, en este tema en particular, evidentemente estoy hablando con un historiador y usted puede describirnos perfectamente cómo ha sido la participación de un sector de la sociedad que en democracia o en la democracia puntofijista o en el modelo de la República Civil, como usted la denomina, no había tenido una influencia determinante, pero hoy volvió a tener la misma influencia determinante que tuvo en los principios de la República y en los primeros años del siglo XIX y del XX, que es el mundo militar. Venezuela, hoy no hay cambio, sino
se entiende una negociación también con el mundo militar, pero ¿cómo entenderse con ese mundo que dejaron de ser generales y coroneles para convertirse unos en gerentes de empresas públicas y otros en comerciantes o en empresarios, porque consiguieron también filones para alcanzar bienestar económico? ¿Cómo resolver el problema de las Fuerzas Armadas, sobre todo luego del mensaje del comandante de la Guardia Nacional y del propio ministro de la Defensa de los últimos días? Bueno, lo primero, Juan Carlos, habría que diferenciar el cogollo o el grupo en este momento que tiene aparentemente el control de la Fuerza Armada, ¿no? Eso es un grupo de intereses, como tú muy bien lo apuntas, ¿no? Pero yo creo que a quien hay que hablarle realmente es a la institución militar, es decir, al cuerpo de la institución, profesionales, que entendemos que son todos pensantes, inclusive a este grupo que en este momento tiene el control de las Fuerzas Armadas, aparentemente, y hablar en términos institucionales, porque si tú le vas a hablar en términos de venganza, persecución, descalificación, eso no es negociación, eso no es buscar acuerdos, ¿no? Simplemente hay que insistir en algo que puede parecer idealista, utópico, pero que es importante. Las Fuerzas Armadas está muy bien definida como institución en la Constitución Nacional, y simplemente lo que hay que pedir es que regresen a sus funciones constitucionales, o sea, las funciones legales. Y la primera y principal es que la Fuerza Armada como institución no puede estar al servicio de un partido político, de una ideología, de un partido de gobierno, de un gobierno determinado. Ellos le sirven al Estado y cumplen funciones de gobierno, pero enmarcadas dentro de la ley. Bueno, yo creo que ese es el mensaje. Ahora, que lo entiendan, no lo entiendan, lo asuman, no, ya eso no sé, depende de otras muchas circunstancias, pero nosotros no podemos perder el norte de que la transición tiene que estar enmarcada dentro de un proceso de negociación y acuerdo, pero dentro de un marco de respeto constitucional, no solamente de respeto al adversario, sino de respeto constitucional. Allí es donde se demuestra realmente si hay en las partes voluntad política para un acuerdo. Bueno, si no se respeta eso, evidentemente, pues que la negociación y el acuerdo pasa a ser simplemente un show, ¿no? O sea, un espectáculo cada tanto tiempo en donde se plantean ciertas cosas. Entonces, a las Fuerzas Armadas hay que respetarlas como institución y hay que entender que es un cuerpo profesional que tiene sus mandatos legales muy claros, simplemente que se atengan a ellos, y no se conviertan en garante o soporte de un gobierno, y mucho menos en situaciones de clara ilegalidad, profesor, o de decisiones claramente inconstitucionales. Profesor, usted, con todo su recorrido intelectual y además con todos los años enseñan, con los años se aprende, ¿qué recomendaría usted al pueblo venezolano de cara a las primarias? Hoy, cuando cada quien levanta su bandera y a veces con el palo de la bandera le da al que está al lado innecesariamente, ¿qué le recomienda ya para cerrar esta entrevista? ¿Qué le recomienda? Yo le recomendaría que se interesaran en las primarias, que participen con su voto. No importa por quién voten, tienen 13 opciones, que me parece excelente, ese pluralismo, ¿no? Que participen con su voto y que ayuden a crear una fuerza social que legitime los liderazgos políticos, que es lo que se trata realmente, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho que lo ideal sería una expectativa de 4 millones de votantes, ¿no? En las primarias. Quizás parece un poquito alta la cifra, ¿no? Pero yo diría que entre 1 millón de participantes y 2 millones que participen, ya las primarias se legitimarían. Pero realmente lo importante sería que el mayor número posible de ciudadanos se involucren en un proceso electoral para decidir los liderazgos que nos van a representar en la contienda electoral.
que además en este momento adquiere mucha más importancia que solamente la elección presidencial. Profesor. Porque lo más seguro es que vamos a tener que participar en una mega elección en donde otra vez va a plantearse las candidaturas regionales y municipales, y lógicamente sería una gran convocatoria a participar. Así que mi recomendación: no perdamos la fe, la esperanza de un país que se puede recuperar a sí mismo, en donde nosotros somos los responsables de ese país, y que la vía política más adecuada, más civilizada y más conveniente para todos es la convivencia a partir de acuerdos y negociaciones en donde se respetan las diferencias, pero se pone por encima y por delante los mayores intereses nacionales, ¿no? Profesor, Dios lo bendiga, le agradezco de todo corazón que nos haya acompañado. Muchísimas gracias al profesor Ángel Lombardi, siempre reconfortante poder escuchar sus palabras. Evelyn, ¿cómo cierra usted el segmento? Recuperar a Venezuela,